Bienvenidos a la presentación didáctica Crecimiento y talla baja. Vamos a comenzar con la definición de crecimiento. Crecimiento es un fenómeno biológico complejo que se caracteriza por hiperplasia, que es el aumento del número de las células, e hipertrofia, que es el aumento del tamaño del número de las células. El crecimiento tiene diferentes factores que influyen en él, como son los factores determinantes, por ejemplo, la talla de los padres, factores cromosómicos, los factores relacionados con la etnia, género y la presencia o no de cromosomopatías. Igualmente existen factores ejecutores o realizadores. Esos son los factores u órganos diana relacionados con la hormona de crecimiento que van a llevar a la síntesis de matriz ósea. Igualmente existen factores reguladores, que son las hormonas. Ellas van a actuar en diferentes periodos con un protagonismo diferente de acuerdo al periodo de crecimiento. Existen también los factores permisivos o ambientales, que son factores exógenos, relacionados con la nutrición, alimentación, actividad física, medicación, factores psicosociales o enfermedades subyacentes. Cuando vamos a evaluar crecimiento, tenemos que conocer cuál es la curva de crecimiento en un niño normal. En los primeros 2 años de la vida vamos a observar una desaceleración en la velocidad de crecimiento, que es la etapa del lactante. Posteriormente viene una etapa de meseta en cuanto a crecimiento, que es el periodo preescolar y escolar. Luego viene el pico de velocidad máxima de crecimiento en la etapa pubertad y finalmente viene el cierre de los cartílagos de crecimiento que sella definitivamente el periodo de crecimiento. La historia clínica es una herramienta fundamental cuando estamos evaluando el crecimiento. Tomar en cuenta los factores personales, perinatales, obstétricos, los factores de antecedentes familiares, medicación, actividad física, nutrición, enfermedades intercurrentes, factores psicosociales. Y si tenemos los elementos anteriores de la gráfica de crecimiento del niño, será una herramienta de mucha utilidad. Igualmente el examen físico, que tiene que ver con la toma de las medidas antropométricas, un examen físico exhaustivo donde verifiquemos si ese paciente tiene o no alteraciones dismórficas que pueden ser orientadores para el tema de la talla baja. Igualmente debemos realizar una técnica adecuada con unos aparatos debidamente calibrados. Esto nos va a permitir tener medidas concisas y precisas y mucho más confiables. Igualmente, en cuanto a la velocidad de crecimiento, es cuando tenemos 2 consultas sucesivas. Esta velocidad de crecimiento se puede calcular para la talla, para el peso, y lo ideal es que se haga en un periodo de 12 meses, es decir, 1 año. Si lo hacemos en periodos muy cortos, como menos de 3 meses, se sobreestima la velocidad de crecimiento. Si lo hacemos en periodos muy largos, más de 18 meses, se puede subestimar. En cuanto a los valores normales, se considera normal tanto para el peso como para la talla entre el percentil 10 y el percentil 90. En cuanto a los tipos de gráficas de crecimiento, vamos a ver que existen las referencias internacionales como la Organización Mundial de la Salud para el año 2006. Luego tenemos las gráficas nacionales, por ejemplo, el Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano para la Población Venezolana, Proyecto Venezuela. Existen tipos de gráficas, por ejemplo, las gráficas de distancia, donde podemos puntuar en una visita única al paciente y observar la tendencia. También tenemos las gráficas de velocidad que provienen de estudios longitudinales. También vamos a tener las gráficas de uso clínico. La importancia de esta gráfica radica en que nos permite evaluar al paciente de acuerdo a su patrón de maduración sexual y ósea. No existe una tabla ideal, las tablas deben ser combinadas, debemos observar probablemente realizarlo en una gráfica internacional y en una gráfica nacional. Los indicadores antropométricos que obtenemos de las medidas, talla-edad, peso para la talla, índice de masa corporal edad, por ejemplo, los vamos a llevar a las gráficas y conociendo los criterios de normalidad vamos a saber si ese paciente está creciendo dentro de lo esperado. La carga genética tiene que ver porque nos permite calcular el potencial genético de los padres que, como lo vemos en la gráfica, sale de una fórmula tanto para niñas como para niños. Esa fórmula toma en cuenta la talla de los padres, talla de la madre, talla del padre y una constante de S que se llama dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual no es más que la diferencia en centímetros de talla, tanto para el hombre como para la mujer en la etapa adulta. Para la población venezolana esa diferencia o dimorfismo sexual es de 12.6 centímetros.
Una vez que lo hayamos calculado, el rango va a variar. Si es niña, ese rango tenemos un promedio y el rango va de más o menos 9 centímetros y para el varón de más o menos 10 centímetros. Hablando ya de la talla baja, vamos a enunciar el concepto. El concepto de talla baja tiene que ver con los percentiles. Entonces, talla baja se considera aquella que esté en o por debajo del percentil 3 o por debajo de menos 2 desviaciones estándar de acuerdo a la población de referencia en edad y sexo. Así tenemos que en la evaluación clínica de los pacientes con talla baja, además de la historia clínica exhaustiva y el examen físico ya mencionado, tenemos que realizar los exámenes de laboratorio básicos y complementarios de acuerdo a la orientación clínica que nos dé lo anterior. Es así que, por ejemplo, los exámenes básicos como hematología completa, gasometría venosa, glicemia, urea, creatinina, examen de orina, examen de heces y luego unos exámenes complementarios que tienen que ver con el aspecto tiroideo, las hormonas de crecimiento, cariotipo, perfil celíaco y electrolitos en sudor. Igualmente es importante la maduración ósea, realizar una radiografía de mano y muñeco izquierda que tenemos patrones de comparación como por ejemplo el atlas del venezolano. Como conclusiones, entonces podemos decir que la identificación temprana de los trastornos del crecimiento es importante para poder hacer un tratamiento y abordaje oportuno y que la gráfica de crecimiento es una herramienta indispensable para la evaluación del crecimiento y la talla baja de los niños.